Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, nos conectamos una vez más. Saludos a la familia de la iglesia, a todos los que se están conectando. Les damos la bienvenida a este tiempo especial que, que tenemos para poder hablar acerca de las cosas de Dios, para poder profundizar más en su palabra, en lo que Él nos viene hablando para este tiempo. Eh, Realmente estamos muy, como decimos cada vez que nos reunimos, muy contentos, muy felices de este tiempo glorioso que Dios nos está regalando para poder transmitir, ¿no? Para que su palabra, para lo que transmitimos no tenga límites de un edificio, de un lugar, sino que a través de las redes podamos alcanzar a mucha gente y que podamos ser muchos hablando y edificándonos unos a otros, como dice la palabra, de acuerdo a lo que hemos recibido del Señor, de acuerdo a la multiforme gracia, poder estar edificándonos unos a otros, pudiendo manifestar lo que recibimos de parte del Señor, entendiendo que nada de lo que tenemos es nuestro, sino que todo lo hemos recibido de parte de Dios, que no hay motivo para gloriarnos, que si nos gloriamos en el Señor, en su misericordia, en su gracia, ¿no? En todas las riquezas que hemos recibido a través de Cristo Jesús para nuestras vidas, y también viendo todas las señales, todas las manifestaciones de la gloria de Dios en este tiempo. Nunca estuvieron tan claras, tan visibles, tan cercanas, tan audibles en muchos casos, y entendemos que somos parte de una generación que profundizará más en las cosas de Dios, que verá más claramente la persona de Jesucristo, que recibirá toda la revelación, ¿no?, de los últimos tiempos. Pero también tenemos un gran trabajo, también tenemos una gran tarea, que es poder manifestar claramente, ¿no?, todo lo que está en la palabra de Dios, poder ser iglesia y estar a la altura de lo que Dios espera para este tiempo, de lo que Dios espera para nosotros. Así que vamos a darle unos minutitos más para que los hermanos puedan estar conectándose. Ahí la veo a Cristina, a ese. Así que, bueno, seguramente algunos más se van a estar conectando. Y ya en unos minutitos vamos a empezar a compartir lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de los velos, ¿no? De los velos que hay en este tiempo, que tal vez no nos dejan ver claramente lo que está pasando, no nos dejan ver claramente quién es Dios y qué se está proponiendo Él en este tiempo. Así que queremos profundizar un poquito en eso, ver qué dicen las Escrituras, y bueno, seguramente va a ser de mucha edificación para todos. Así que bueno, nada, en unos minutitos vamos a arrancar. Seguramente los hermanos se van a estar conectando. Es muy lindo también ver cómo después se sigue reproduciendo los videos, y cómo el alcance de algo, ¿no?, que es muy importante para edificar en este tiempo, y que es muy gratificante poder ver cómo se sigue profundizando en la semana, cuánto hay para ver, para escuchar, para aprender, para poder recibir, y gloria a Dios por esta utilidad de las redes, que nos permite seguir conectados, ¿no? Cuántas cosas están pasando, cuántos testimonios estamos escuchando de este tiempo.
aprovecho para contarles algo que estaba escuchando hace un ratito en la iglesia, ¿no? En Irán, cómo Jesucristo se está presentando en sueño, predicando a todas las personas, aún a aquellos que no lo conocen, y que cuando van a buscar en las escrituras de lo que ellos creen, no lo encuentran, pero se dan cuenta que es el Hijo de Dios, y cuántos están convirtiéndose, ¿no? A Cristo en este tiempo. Realmente vamos a una velocidad increíble, y tenemos que acelerar como iglesia. Y cuando decimos que tenemos que acelerar, ya lo hemos dicho, no es activismo, no es hacer más cosas, sino asimilar la verdad de Jesucristo, poder despojarnos de todo el peso del pecado que nos asedia, para poder correr libremente, livianamente esta carrera que se está acelerando, y que la iglesia no puede correr desde atrás, ¿no? Sino que la iglesia tiene que estar guiando a la gente a Cristo, siendo la luz de esperanza, siendo el camino de retorno a la casa del Padre. Y esa es nuestra tarea, pero como vamos a profundizar un poquito más, si no podemos ver, si no podemos conocer, si tenemos una visión distorsionada de quién es Dios para nosotros y de quiénes somos nosotros para Dios, si hay un velo que nos impide profundizar en la palabra, entonces tenemos un problema, porque vamos a transmitir a un Cristo incompleto, vamos a transmitir de acuerdo a nuestras opiniones, a lo que a nosotros nos parece, y cuando vamos haciendo eso, vamos diluyendo el Evangelio, lo vamos contaminando con nuestra propia humanidad, ¿no? Y cuando pasa eso, como dice la palabra, mi pueblo falla o fallece por falta de conocimiento de la verdad. Tal vez muchos por ahí pensaron que con lo que conocíamos ya estaba, que ya habíamos llegado a la altura del conocimiento de Dios para este tiempo, y evidentemente esto ha producido un sacudón en nuestras creencias, en nuestra seguridad, en todo lo que pensábamos que conocíamos, y realmente nos dimos cuenta de la falta de conocimiento que hay, ¿no? De la falta de claridad en la reproducción del mensaje, en la falta de claridad en la enseñanza, en cómo nos hemos quedado en este tiempo como iglesia, digo, en general, en la superficie de la palabra, cómo nos ha costado profundizar y llevar más adentro, ¿no? Nuestras vidas y lo que hablamos. Y por ahí el mensaje se centró en que podamos pasarla bien en este tiempo, y cuán bendecidos éramos en Dios, pero también nos faltó preparación para los tiempos de tormenta, nos faltó preparación para los tiempos que se avecinaban. Hola Andrés, bienvenido. Y para todo, Juan, ¿cómo andás? Recién te estuve viendo, Juan Andrade, un gustazo. Y cuánto hemos quedado en la superficie de lo que Dios esperaba para la iglesia en este tiempo. Cuánto trabajo nos faltó, y realmente Dios está disponiendo en este tiempo purificar la iglesia. Sabemos que esto es para purificación a la iglesia y para arrepentimiento al mundo que le ha dado la espalda a Dios. Pero qué importante es que nosotros podamos estar, como decía, como iglesia a la altura de lo que Dios pretende de nosotros en este tiempo, poder manifestar la vida de Jesucristo claramente, ¿no? Cuando agrandamos, cuando hablamos, vemos una imagen y esa imagen está distorsionada, le faltan píxeles, no se ve claramente. Esa imagen nosotros nos las inventamos en nuestras mentes, y eso ha pasado con Dios en este tiempo, ¿no? Muchas cosas que no conocíamos las hemos inventado, las hemos pensado de acuerdo a nuestras propias necesidades, pero hay una necesidad de seguir profundizando la palabra, hay una necesidad de seguir
yendo más hondo para poder transmitir, como decía, claramente, ¿no? Hola Edu, ahí están uniéndose los hermanos. Así que, ¿por qué no si les parece, vamos a orar para ya poder meternos en la palabra de esta noche? Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos, Señor. Sabemos que no nos congregamos en un lugar, Señor, que nos congregamos en Cristo. Señor, sabemos que hemos recibido toda bendición en Cristo Jesús. Padre, que podamos ver a través de la mente de Jesús claramente este tiempo, que podamos entender. Señor, yo te pido que en esta noche se rasguen los velos. Señor, que todo lo que no nos deja ver, lo que nos ha dado una imagen distorsionada de tu persona, Padre, en esta noche se caigan. Padre, como esas escamas que se cayeron de los ojos de Pablo, Señor. Padre, en esta noche yo te pido que podamos abrir los ojos espirituales, que podamos ver a través de tu palabra, que podamos recibir la libertad de la gracia, Señor, que podamos tomar de la plenitud de Jesucristo, Señor, y que podamos entender, comprender más claramente, Señor, que la sustancia de la vida de Jesucristo manifiesta en nosotros buenas obras, para que aquellos que ven esas obras, Señor, puedan glorificarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos una iglesia despierta. Señor, declaramos una iglesia con la lámpara llena de aceite. Padre, que busca de día y de noche. Señor, que mantiene el gozo encendido, Padre, que menosprecia lo oprobio y pone el gozo por delante, sabiendo, Señor, que esta prueba produce en nosotros paciencia y que la paciencia produce fe. Señor, yo te pido que no saques tu mano, Señor, que no quites la prueba hasta que hayas logrado en nosotros lo que te pusiste a hacer. Señor, sabiendo que vendrán situaciones, que vendrán tormentas, vientos adversos, pero si la casa está edificada sobre la roca, entonces, Señor, esa casa no se va a caer. Esa, Padre, es nuestra certeza, esa es nuestra garantía, Señor, de que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, esa es la esperanza de estar en la gloria, de la cual nunca tendríamos que haber salido. Esa gloria, Señor, en la cual fuimos creados. Padre, yo oro por cada familia, por cada casa. Señor, oro por cada matrimonio. Oro para que, Señor, tú estés obrando, para que tú estés, Padre, edificando la vida de tu Hijo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ahí se unió mi esposa, gracias a Dios, no me ha dejado. Así que bueno, vamos a poder empezar a la palabra. Y bueno, si se escucha, creo que se escucha bien, cualquier cosa me avisan. También quería... Dios puso en mi corazón poder estar en este tiempo aprovechando las redes y las reuniones que estamos teniendo. Sería muy interesante poder que ustedes nos envíen algunas preguntas. Estamos recibiendo preguntas muy lindas y ¿cómo se llama? Y está bueno poder aclararlas y hablarlas. Hola Mabel, bienvenida, qué lindo verte. Y que ustedes nos puedan enviar algunas preguntas, dudas que tengan. Ya estamos recibiendo varias y estaría muy bueno poder hablarlas y poder compartirlas con todos, porque por ahí alguno tiene esa pregunta y está bueno, o por ahí que ustedes puedan preparar algunas preguntas y tal vez en una de las reuniones nos dedicaremos a responder en lo que podamos, y si alguna no podemos, bueno, profundizaremos y la responderemos para la próxima reunión, pero estaría muy bueno que podamos charlar acerca de las dudas que surgen en este tiempo, por ahí dudas de lo que estamos hablando, así que les dejo la tarea.
dejo la tarea de poder, no sé, orar y fijarse esas preguntas, esas cosas que tienen en el corazón y que podamos charlarlas. Parece muy, muy interesante. Así que bueno, vamos a empezar con la palabra de esta noche. Dios me estuvo hablando acerca de lo que son los velos, ¿no? Y ¿qué es un velo, no? Tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde Dios había determinado una forma para el templo de Dios. Él había dado instrucciones claras, precisas, de cómo iba a edificar o cómo tenía que ser edificado el templo de Dios. Y había dispuesto 3 lugares o 3 estadios, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba el arca con la presencia de Dios, y esto estaba separado por un velo, ¿no? Ahora ese velo no era una tela, una telita o algo frágil, sino que ese velo dice que tenía 17 centímetros de ancho, ¿no? Si nos pusiéramos a pensar, hay algunas por ahí mujeres que van a tener claro esto, lo que representaría 18 centímetros de ancho, y dice que ese velo no se podía romper aunque 2 caballos tiraran de una punta. Ahora ese velo tenía la función de separar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y solo podía ser, donde solo podían ingresar el sacerdote una vez por año, habiéndose santificado y habiendo dado los holocaustos, podía ingresar al lugar santísimo y recibía la guía de Dios. Ahora, ese velo, Jesús relata en las Escrituras, que cuando Jesús fue crucificado, en el momento que Él dijo consumado es, en el momento que expiró, entonces ese velo dice que se rasgó, y se rasgó de arriba hacia abajo, ¿no? Una forma imposible. Uno de los evangelios dice que se rasgó desde el medio, ¿no? ¿Y qué significa que ese velo se haya rasgado, ¿no? Tiene muchas, es muy profundo de poder entender y poder hablar, pero creo que es necesario, porque ahora vamos a ver en la palabra que ese velo sigue continuamente hasta el día de hoy. Y algo que hemos visto y que ha llamado por lo menos mi intención es que cuando todo esto sucedió, cuando este tiempo tan claro que está llegando se hizo presente, a muchos le costó ver, muchos que conocían la palabra, le costó ver y entender lo que estaba sucediendo. Algo que estaba relatado claramente en las Escrituras y tuvo un montón de interpretaciones de acuerdo a lo que cada uno veía, ¿no? Y creo que es muy importante, como decíamos recién, que para poder transmitir claramente la persona de Dios, la persona de Jesucristo, para poder ser esa luz de esperanza en este tiempo, tenemos que tener bien en claro quién es Dios, quién es Jesús y quién soy yo, dónde estamos posicionados. Y si no puedo ver, tal vez defenderemos verdades, o al revés, defenderemos cosas que no son verdades como verdades absolutas por una cuestión de falta de visión, ¿no? Y tenemos el ejemplo de Saulo, ¿no? Que él defendía aquello que creía que estaba bien. Tenía una buena intención, pero él no podía ver claramente lo que se había presentado delante de él hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Y lo que me sorprendió en ese encuentro es que lo que primero pasó es que cuando él se encontró con Jesús, quedó expuesta su situación, ¿no? Quedó expuesta su condición de que él estaba defendiendo algo que no pudo ver, y dice que por un tiempo se cerraron sus ojos. ¿Cuánto daño hace el poder transmitir o hablar de las cosas de Dios o predicar cuando tenemos un velo que no nos deja ver o que nos distorsiona la imagen que tenemos de Dios, ¿no? Y la palabra habla, ahora lo vamos a ver, en 2 de Corintios 3, 14 y 15, dice, pero el entendimiento de ellos se endureció,
porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, porque solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Y llamó mucho mi atención esta palabra, el entender que hasta el día de hoy ese velo que fue rasgado en la cruz, ese velo que abrió nuestros ojos espirituales y en los cuales muchos pudieron ver, como el centurión, como personas que entendieron lo que estaba sucediendo, ahora para muchos ese velo en el día de hoy sigue presente. Ese velo en el cual creemos ver, pero estamos viendo algo que no es real, porque hay un velo tapando nuestros ojos, ¿no? Por eso, cuando pasó todo esto y cuando tuvimos que replantearnos, bueno, ¿quién es Dios? Dios nos está castigando, Dios está enojado, Dios está trayendo juicio. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Se expuso nuestra visión de acuerdo a quién Dios era. Había un velo que no nos dejaba ver la persona, ¿no? Que hizo dudar, que hizo que nosotros nos preguntáramos realmente qué estaba pasando. Ahora, lo que me llama también muy poderosamente la atención es que solamente, o sea, solo Cristo puede quitar este velo, ¿no? Y hemos hablado en las reuniones mucho acerca de lo que es estar en Cristo o lo que es estar fuera de Cristo. Ahora, no solamente en Cristo somos justificados delante de Dios, no solamente en Cristo tenemos sabiduría, redención, la santificación, no solamente en Cristo adquirimos todas las riquezas de la gracia, ¿no? Sino que también en Cristo nos es quitado un velo que no nos deja ver y que no puede hacer que no veamos en el día de hoy, y que ese velo produzca en nosotros una religión o una imagen distorsionada de quién es Dios, ¿no? Y podemos ver que por ahí tal vez nos hace ver a un Dios enojado, un Dios que perdió el amor, que perdió la paciencia, tal vez un Dios que está en guerra con nosotros, un Dios que nos está condenando. Todas cosas distorsionadas de lo que en realidad es y de lo que en realidad es la imagen de Dios, ¿no? Y lo que Dios representa en este tiempo, ¿no? Dijimos que Romanos dice que estamos en paz una vez que hemos sido justificados a través de la sangre de Jesucristo, estamos en paz con Dios, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que toda ira a causa de nuestro pecado fue absorbida por el sacrificio de Jesús, que sí Dios está trayendo juicio, pero ese juicio es por amor, porque no hay juicio sin amor, y amor, no hay amor sin juicio, entendiendo que Dios no nos está tratando como nosotros lo tratamos a Dios, porque Dios dejaría de ser misericordioso. Algo que ha llamado mi atención también y que estuvimos viendo en este tiempo y escuchando a algunos pastores es que en general no conocemos los atributos de Dios, ¿no? Los atributos de Dios marcan cómo es Dios, quién es Dios, y son producto de la persona de Dios, y esos atributos no cambian porque Dios es eterno. Entonces, cuando vos no conocés los atributos de Dios, no podés saber quién es Dios y no podés entender que eso no cambia por lo que nosotros hagamos. Dios no pierde la misericordia, Dios no pierde el amor, Dios no pierde la posibilidad de ser justo, de su justicia. Entonces, cuando todo eso se pone en juego y todo eso es puesto arriba de la mesa, como en este tiempo, vemos la falencia del conocimiento que hay, y también podemos ver claramente que hay un velo que perdura hasta el día de hoy y que solo es quitado de nuestras vidas cuando estamos en Cristo Jesús, cuando entendemos todo el sacrificio de la cruz, cuando entendemos todo lo que pasó y todo lo que sigue pasando. No, hablábamos el fin de semana que Jesucristo fue crucificado en el tiempo, en el cronos del hombre hace 2000 años, pero Él fue crucificado en la eternidad, en la fundación del mundo, y eso
cambia absolutamente todas las cosas, ¿no? Podemos comprender más claramente cuál es el amor de Dios, la profundidad, la anchura, la altura, y que nada nos puede separar de ese amor, ¿no? No hay ninguna peste, no hay ningún virus, no hay ninguna escasez, pobreza, enfermedad que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esa es nuestra certeza, nuestra tranquilidad, ese es nuestro tesoro para los que hemos creído en Jesucristo, ¿no? Que toda la consecuencia, todo el pago de nuestros pecados, toda la ira de Dios en contra del pecado que había en nosotros fue pagado por Cristo, que Cristo tomó esa copa, cada gota de la copa de la ira de Dios, y que ahora somos justificados delante de Él, y toda la vergüenza del pecado, y todo lo que, la presión, y toda la posibilidad que había en el enemigo de acusarnos, fue absorbida por Jesucristo en la cruz, y clavada en esa cruz, y expuesta delante de todos, ¿no? Entonces, cuando entendemos el altísimo precio del tesoro que adquirimos, de las riquezas que adquirimos en Cristo Jesús, y que eso es irrompible, que nadie lo puede robar, que no se pierden, ¿no? Sino que está en las esferas celestiales, y que son todas esas bendiciones que hablamos del nuevo pacto. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra tranquilidad y nuestra alegría, y podemos mantenernos gozosos en este tiempo. Pero si hay un velo que no nos permite ver y que no nos permite entender cuál es el pecado, cuál es la consecuencia del pecado, cuál es la consecuencia de vivir una vida de acuerdo a lo que a mí se me ocurre, a mis propios deseos, a mis ganas de desarrollar mis propios anhelos, no aún exponiendo la vida de Jesucristo y haciéndolo cómplice de mis decisiones. Es muy difícil ver todo eso si hay un velo delante nuestro, ¿no? Ese velo lo que hace es que, como decía al principio, pensemos que vemos a Dios, pero que en realidad estamos viendo una imagen de Dios de acuerdo a nuestras propias necesidades. Pero cuando ese velo es rasgado, cuando entendemos, ¿no? Esa muerte en la cruz, y esa es nuestra experiencia, ese velo es quitado en nosotros, las escamas se caen de nuestros ojos y podemos ver claramente al Señor, podemos estar como siempre gozosos, ¿no? Entristecidos, mas siempre gozosos, entendiendo cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra naturaleza, cuál es nuestra ciudadanía, que nuestra ciudadanía no está en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, y que somos peregrinos y que estamos de paso y que no podemos controlar todo, solamente podemos poner los ojos en Jesús y caminar hacia Él, despojándonos de nuestra propia vida, no perdiendo nuestra vida para hallarla, porque el que quiere hallar su vida la perderá, pero el que la pierde en pos de Él la hallará, ¿no? Y quería, profundizar un poco en esto. Dice sigo leyendo en Corintios, dice: pero cuando alguno vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces dice que cuando nosotros volvemos al Señor, ¿no? Cuando somos como ese hijo pródigo que retoma a través del camino que es Cristo la vuelta a la casa del Padre, entonces ese velo es quitado, podemos ver, dijimos que para que ese retorno sea posible, el Hijo tuvo que entrar en razón. Entonces cuando entramos en razón y entendemos la disconformidad que produce la vida que tenemos, y nos encontramos con Cristo y tomamos ese camino que nos devuelve a la casa del Padre, entonces dice que ese velo es quitado, ahora podemos ver y empezamos a tener una realidad espiritual, porque dice que el Señor es espíritu, y donde hay el espíritu del Señor hay libertad, podemos ser libertados.
y con el rostro descubierto, con ese velo quitado, entonces podemos contemplar la gloria de Dios como en un espejo y mientras estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. O sea, que podemos ver en este pasaje que si ese velo no es quitado, nunca va a haber una transformación de nuestras vidas, ¿no? Y nunca va a haber la manifestación de la gloria de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque ese velo no me permite ver cara a cara al Señor. Y es impresionante, Él tiene la misma función que tenía el velo que actuaba entre el lugar santo y santísimo. ¿Por qué? Porque si no podíamos, o sea, ese velo no se podía traspasar, porque si no había santidad en la persona que se presentaba delante de la presencia de Dios, moría, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces el velo solamente nos es quitado en Cristo Jesús? Porque solo a través de Cristo podemos ser justificados y adquirir la santidad que se necesita para poder estar en la presencia de Dios, mirarlo cara a cara y ser transformados de acuerdo a su imagen. O sea, que si ese velo no existiera y nosotros nos quisiéramos poner a mirar al Señor cara a cara, indefectiblemente moriríamos por el pecado que hay en nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, ese velo es quitado porque ya no hay peligro de presentarme delante del Señor. Ahora puedo acercarme al trono de la gracia, no por obra, no porque yo haya hecho algo, sino porque en Cristo adquirí todo lo necesario para poder presentarme delante del Señor y mirarlo cara a cara. Y poder ser transformado por su imagen como en un espejo, ¿no? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto, ¿no? Que es Cristo Jesús. Es impresionante entender esto. Cuando ese velo se rasgó, lo que estaba pasando era que ya el acceso no era por obra, no era por sacrificio, no era por la ley, sino que ese entrada al lugar santísimo ahora se producía por una gracia, por un regalo divino, inmerecido y precioso, que costó cada gota de la sangre de Jesucristo, y que esa sangre y que la vida del Hijo es como un espejo por el cual el Señor puede vernos santos, puede vernos justos, y podemos permanecer en la presencia de Dios, y que la presencia de Dios puede estar en nosotros. Ahora, si no lo hacemos a través de Cristo, ese velo nunca se va a rasgar. No se puede rasgar porque no podríamos estar delante de la presencia de Dios. Jesús, cuando hizo eso, lo que hizo fue que la presencia de Dios pasara de ser individual y empezara a ser corporativa, ¿no? Ya accedemos a la presencia de Dios no a través de una persona, de un sacerdote que fuera una vez por año a recibir la palabra de Dios, la indicación del Señor, sino que ahora lo hacemos corporalmente en el cuerpo del Hijo, ¿no? Ahora nosotros, estando en el Hijo, somos justificados, recibimos el perdón de nuestros pecados, somos santos, todo lo que nos permite estar en la presencia de Dios y que la presencia de Dios esté en nosotros, ¿no? Ese es el misterio más grande en la cual el Hijo, siendo igual a Dios, se despojó y vino a esta tierra y fue muerto, crucificado, para que nosotros ahora no dependiéramos de una persona, para que ese velo sea rasgado, para que no haya más intermediarios, sino que cualquiera que reconozca y crea en el Hijo y lo reciba, puede ir a la presencia de Dios y mirar a Dios cara a cara, ¿no? Y ser transformado a su imagen. Eso es impresionante. Eso es increíble, ¿no? Yo creo que si podemos ver esto, si podemos entender esto, cambiará la valoración de lo que es ser hijo de Dios. No hay condenación para nosotros y seguramente entonces podremos estar confiadamente, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Y sabiendo que la gracia no es una garantía para pecar, al contrario, yo creo que es al contrario, ¿no?
que si nosotros entendemos todo lo que recibimos en Cristo Jesús y todas las cosas, seguramente ocasionará en nosotros más preocupación en que el pecado no more en nosotros, porque sabemos el altísimo precio de lo que podemos perder si practicamos el pecado. Conocemos el altísimo precio de lo que podemos perder si somos desobedientes delante de Dios, ¿no? Y me llamó también la atención un pasaje que está en Hebreos 10, del 19 al 23, y dice: así que hermanos, lo voy a leer en algunas versiones, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo. Tremendo. Lo que hablábamos recién, lo que te da libertad para entrar al lugar santísimo, para entrar a la presencia de Dios, es la que recibimos mediante la sangre de Jesús. Y tenemos plena libertad para hacerlo, ¿sí? No dependemos de intermediarios, no dependemos de que alguien nos baje la presencia o alguien nos meta en la presencia, sino que somos nosotros a través de la sangre de Jesucristo los que podemos entrar a ese lugar. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable, exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa, ¿no? Y lo voy a leer en otra versión también, la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos la confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió, ¿no? Y cuando dice profesión, no, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. La profesión es una actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho de recibir una remuneración o salario. Esa es nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión celestial y es proclamar ese camino, proclamar ese sacrificio. Por eso Pablo decía: una sola cosa predico a Cristo y a Cristo crucificado. Porque si yo no predico a Cristo y a Cristo crucificado, entonces le predicaré a gente que tiene un velo puesto delante de sus ojos y que aunque la verdad está delante de ellos, no la va a poder ver nunca. Porque lo primero que tiene que pasar es que ese velo se tiene que rasgar. Y dice acá, como dice la palabra, ese velo solamente se rasga a través de la sangre de Jesucristo. A través de esa sangre se rompe y podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Por fe, ¿no? Sabiendo que tenemos que entrar con un corazón sincero y en plena seguridad, ¿no? Ese es nuestro acceso asegurado a la presencia de Dios. Cuando afirmamos y creemos que Jesucristo ha derramado su sangre y que es el Hijo de Dios, y entonces Él ha lavado, dice, nuestro cuerpo y nuestra alma de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Pero todo esto pasa para aquellos que han nacido de nuevo. Ese pase seguro, la sangre de Jesucristo, no es solamente, como venimos diciendo, a través del conocimiento de un hecho. No puedo presentarme a entrar al lugar santísimo diciendo: yo sé que Jesucristo murió en esa cruz y que derramó esa sangre por mí. Sino que la experiencia de Jesucristo es mi experiencia. Y juntamente con Él soy crucificado, juntamente con Él soy muerto, juntamente con Él soy sepultado y juntamente con Él entonces soy glorificado y tengo acceso
a ese lugar que de otra manera no podría acceder. Y ya para ir cerrando, se escucha bien, ¿no? ¿Están todos bien ahí? ¿Están pensando preguntas? Quería ver Mateo 27, 50 y 51. Esto más de lo que decíamos, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Eso dice Mateo. Pero quería hablar acerca de Hebreos 10, 19 y 20, que dice: así que, hermanos, otra versión dice: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre. Quería marcar tres cosas de este versículo. Cuando este velo se rasga, cuando la sangre de Jesucristo es derramada en esa cruz, ¿no? Adquirimos tres cosas que dice acá: libertad, entrada y un camino nuevo, ¿no? Quería marcar esas tres cosas y dejarlas ahí latentes. ¿A qué es libertad? Dice que solamente el Hijo nos puede hacer verdaderamente libres, ¿no? ¿De qué recibimos la libertad? Cuando dice teniendo la libertad para entrar. Esa libertad es a una naturaleza que nos impedía formar parte de la gloria de Dios. O sea, la libertad que recibimos es una libertad a la esclavitud que teníamos en la vieja naturaleza, ¿no? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo por voluntad propia. Pero antes éramos esclavos del pecado, estábamos encarcelados, estábamos presos, encerrados de una naturaleza, de una forma que habíamos arrastrado de generación en generación. Pero cuando la sangre de Jesucristo entró en acción, cuando ese velo se rasgó, lo que recibimos fue la libertad de una naturaleza que, como decíamos recién, nos impedía entrar en la gloria de Dios, nos impedía volver al lugar en el cual fuimos creados, porque nosotros fuimos creados en su gloria, para su propia gloria, y nuestra vieja naturaleza, el pecado que teníamos en nosotros, nos hacía esclavos de ese pecado, y por lo tanto no podíamos disfrutar de la libertad que hay en Cristo Jesús. Pero eso se rompió. Para los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación. Nuestra vieja naturaleza quiere continuamente volver, pero hay una cruz dispuesta siempre para volverla a crucificar y poder seguir viviendo en libertad, ¿no? En esa libertad que nos da la gracia, en esa libertad que nos da la misericordia, en esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Que si sabemos que si estamos en Él, somos verdaderamente libres. La religión esclaviza, ¿no? Cuando vos tenés un velo, cuando no podés ver, lo que podés ver es una religión, es alguien que te condena, alguien que te juzga, que es alguien que te dice que no sos apto, que no tenés lo que se necesita. Pero cuando entendés y ves a quién vino a buscar Jesús, a todos los que no éramos aptos, a todos los que no teníamos lo que se necesitaba justamente, porque los que tenían lo que se había necesitado para llegar habían fallado, pero la promesa para ellos sigue vigente. Así que esta entrada es para todos, no es para algunos. Y eso era lo que enojaba al pueblo de Israel, que ellos aseguraban que era para ellos, pero Dios en su misericordia y en su gracia nos incluyó en Cristo Jesús, y ahora esto es para todos los que crean, porque la palabra dice que el Hijo vino para que todos los que en Él crean no se pierdan, sino que sean salvos, ¿no? Entonces cualquiera que hoy crea en Jesús y tome la experiencia de la cruz, tiene la certeza, la libertad de poder entrar en la presencia de Dios a través de ese sacrificio y poder disfrutar de la gracia y poder tomar de la plenitud y poder ser aceptos en el amado y tener el perdón de sus pecados y poder vivir una vida de eternidad con todas las riquezas
de la gracia del Señor. Y esa es la buena noticia del Evangelio, ¿no? Ese camino que estaba cerrado, Jesucristo lo abrió, y ahora todos los que entran en razón y que estamos orando para que sean muchos se puedan reconciliar con el Señor y tomar ese camino de retorno a la casa del Padre y disfrutar del pan de vida, disfrutar de la abundancia de pan que hay en la casa del Padre, ¿no? Y poder comer y poder saciarse y nunca más volver a tener hambre. Y poder mirar cara a cara al Señor como un espejo y saber que por gracia somos transformados y podemos reflejar la gloria de Dios en la tierra, que esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia no es tener reconocimiento, la tarea de la iglesia no es conseguir cosas de hombres, sino que es volverse ¿no? el cuerpo, la novia, la forma en la cual Dios se haga visible en la tierra, generando buenas obras para que todos puedan glorificar al Padre, para que muchos puedan ser rasgados los velos, para que puedan ver, para que puedan tener luz en el entendimiento y puedan volver al lugar donde fueron creados, ¿no? Y cuando hay una entrada, dice un camino nuevo. Cuando habla un camino nuevo, habla de un nuevo pacto que ya no es un pacto, y esto es importante entenderlo, el nuevo pacto no es un pacto entre Dios y los hombres. El antiguo pacto se había llevado a cabo entre Dios y los hombres, ¿no? Y era a través de la ley. Este nuevo pacto es entre Dios y el Padre y el Hijo, y nos incluyó en ese nuevo pacto, pero este pacto es totalmente espiritual y no habla de las cosas materiales, sino que, o sea, no habla con preponderancia de las cosas materiales, sino que habla de ellas como cosas que añade este nuevo pacto y que sí están incluidas, pero da un énfasis sobre las cosas espirituales, porque como decíamos recién, sin todas las riquezas espirituales que hay en este nuevo pacto, nunca podríamos haber entrado al lugar santísimo, nunca podríamos estar cara a cara con el Señor, nunca podríamos tener a Cristo en nosotros y esa esperanza de volver a la gloria de la cual fuimos destituidos. Solamente este nuevo pacto espiritual en la sangre de Jesucristo nos permitió que ese velo se rasgue y que pasar de que la presencia de Dios sea individual a corporativa, que pueda estar en nosotros y que la podamos reflejar, como decíamos recién, a un mundo que necesita reconciliarse con el Señor. Por eso somos ministros de un nuevo pacto, ¿sí? Tenemos el ministerio de la reconciliación para pararnos y decirle al mundo, reconcíliense con el Señor, ¿no? Ahora, digo, cuán importante es que ese velo sea quitado en nosotros, cuán importante es que podamos ver claramente, que podamos estar en el lugar santísimo, que podamos estar disfrutando de la gracia, de la gloria, de todo lo que hay en Cristo Jesús y que no podíamos acceder de otra manera que a través de que ese velo se rasgue, de que podamos ver claramente y que podamos manifestar una vida, una naturaleza, una sustancia que solamente está en Cristo, que no puede estar en otro lado y que podamos ver, ¿no? Anhelamos formar parte de una iglesia que pueda ver claramente, que no tenga velos de religión, que no tenga velos de quién es el Señor, que pueda ver, ¿no? Anhelamos que podamos ver en este tiempo, que podamos ver claramente, para poder transmitir claramente una vida que nos fue dada en una cruz, ¿no? Una aparente muerte que destruyó a la muerte para darnos la vida, y eso es el mayor regalo, y yo sé que si entendemos esto y lo comprendemos, entonces trabajaremos mejor para que el pecado no nos aparte de esa vida y entenderemos cuál es nuestra función en la tierra, ¿no? Y en este tiempo. Ya no nos tendremos miedo, no nos asustaremos, sino que entenderemos, y ese es el mayor anhelo. Así que me gustaría que cada uno en su casa pueda estar orando para que los velos se rasguen, para que podamos entender, para que podamos conocer,
¿no? Y para que podamos disfrutar. Si hay velo, no hay disfrute, porque el velo es religión, el velo es condenación, el velo es distanciamiento, no hay relación a través de un velo, pero si ese velo se rasga, entonces tenemos libertad, hay un camino nuevo, hay relación, podemos tener más cercanía y podemos gozarnos y disfrutar de todo lo que hay en Cristo Jesús. Así que, sin más, me gustaría poder estar orando y también si, como les decía hoy, si surgen algunas dudas, algunas preguntas, que puedan estar preparándolas en la semana y pronto les vamos a avisar, vamos a tener un espacio para intentar traer claridad a las dudas que se puedan presentar y que pueden llegar a ser de tropiezo para entender y comprender todo lo que Dios es y todo lo que está pasando en este tiempo. Así que, bueno, vamos a orar y para cerrar este tema. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Señor, te damos gracias por la sangre de tu Hijo, Señor, que rasgó ese velo, para que hoy pudiéramos entrar, Señor, para que hoy podamos entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, por ese camino nuevo, Padre, siendo justificados por tu Hijo, Señor, recibiendo el perdón de nuestros pecados, siendo, Señor, santos en Él. Sabemos que podemos mirar tu presencia, Señor, que podemos verte como en un espejo y ser transformados por tu gloria. Refleja tu gloria en nosotros, Señor. Padre, que se quite todo desconocimiento de tu persona, todo desconocimiento de la persona de Jesucristo, que no nos deja disfrutar de la plenitud, Señor, que nos hace sentir insatisfechos, incompletos. Padre, que podamos entender más claramente. Señor, yo te pido en el nombre de tu Hijo, que se abran los ojos espirituales, Señor. Que se abran los ojos espirituales, Señor. Que todos los que te conocen puedan conocerte más. Que podamos manifestar la vida que portamos. Que podamos manifestar un camino de retorno a la casa del Padre. Y poder decirle a un mundo que está gimiendo, a una creación que está sufriendo, reconcíliense con Dios, que ese camino está abierto en Cristo Jesús, que ese velo se rasgó, que no hay condenación para los que estamos en ti, que estamos en paz con Dios porque hemos sido justificados por esa cruz, y que todo lo que estamos disfrutando de este gozo, Señor, podamos transmitirlo, Señor, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en la vida de nuestros hijos, Señor, en la vida de nuestros vecinos, en los que nos rodean, Padre. Que vean, Señor, a través de nosotros. Que no sean palabras, Señor, que sean hechos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos y oramos por todos los que van a ver este video, Señor, por todos los que no te conocen. Oramos por tu iglesia, Señor, para que se despierte. Padre, pedimos que nos saques tu mano, Señor, hasta que se haga lo que tú dispusiste en hacer en este tiempo, Señor. Queremos ser perfeccionados en Cristo Jesús. Queremos ser, Señor, procesados. Queremos que esa experiencia, la cruz, sea nuestra experiencia, para que el pecado, Señor, no nos esclavice, sino que tengamos plena libertad como hijos tuyos, Señor, entendiendo a la naturaleza que fuimos llamados, entendiendo, Señor, una nueva simiente que no nos deja pecar. Padre, trabajamos, Señor, queremos trabajar para ti, Señor, queremos manifestar claramente, pero para eso necesitamos ver, Señor, ver claramente, conociendo cada día más tu amor, tu misericordia y tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.
Familia, los amamos y seguimos estando en contacto y hablando como venimos hasta ahora. Hasta la próxima. Nos vemos el sábado, Dios mediante, y vayan preparando preguntas, sí, o dudas que puedan surgir de lo que venimos hablando. Abrazo grande.